Kaixo. Egunon! Berriro ere martxan gaude, Bueno, zuek pentsatzen zenuten gaur eguneko bizitza estresagarri hauekin ez ginela kapaz izango elkartzeko eta ona berriz gaituzue berriro. Nik esan behar dut gabiltzala, gabiltzala pausuz pausu gauzak egiten, beraz, zulo honetan hanbitu gera, gauza gehiago ez dakit, baina bintzat beste leku batean gaude, bizka bat handiago, ordun, esto va en aumento, Aurreko egoneko leku berean. Leku bereko beste gelaska batean edo gela batean, ez dena horren zuloa, zabalagoa dena, baino leku berean gaude. Oraindik egoitz ez dugu deskubrituko non gauden, ez da? Ez, oraindik ez. Niren partez bintzat jo me va a clandestino, me llaman el clandestino. Hori da. Orduan, ez dakit abere ea bilatzen dudan berri bat, hasiko naiz. Berri esan ez. Ahora ya voy a decir berria, me da igual. Ya no pasa nada. No tengo miedo a esa palabra. Orduan, bilatuko dut, zegoen uste dut, ez dakit preso politikoren seme bati, le iban a meter también 2 años, porque como tenía relación con también algo de preso político o algo de ETA, dijeron, pues tú también 2 años. Orduan, bilatuko dut, bilatzen dudan, eta ez dakit, porque tampoco tenemos noticias aquí de margen izquierda, a nosotros nos da igual, ¿no? Nos hemos encerrado ya. Dinat, que lehen hasten ginen, en plan, bueno, gaur, eskerraldean, hau, gertatu da, no sé qué. Bueno, nik bada gertzate berri batzuk. Bueno, importas basaizu, de mientras estoy buscando, yo soy todo oídos. Zuk bilatu bitartean, bai. Bueno, zer gertatu da larumat honetan. Larumat honetan izan dugu El San Queremos. El San Queremos. El San Queremos, bai. Ezker Abertzaleak manifestazio nazional bat egin du. Vale. A santo de signo interrogativo. Osea, egin dute manifestazio nazional bat. Porque sí. Bueno, bai, pero hay que, ¿no? Okay. A ver. Nos estamos buscando aquí enemigos, joder. Ez baino, joder, manifestazio, garai batean, manifestazio nazional batek kriston pisua zeukan, eta esfortzu bat da jende askorentzat, ez dakit nik iparraldetik, Nafarroatik, Gipuzkoatik, Bilboraino etortzea, horrek esfortzu bat dakar, eta data izaten da importantea. Ez dakit, así un San Queremos, sí porque sí. Bueno, baina nik uste dut, urtarrila baino lehenago ere egiten den, dinot, zergatik esaten duzu San Queremos, porque nik ondo ikusten dut, que se haga manifestación en plan a favor de lo que viene siendo pues la autodeterminación, independencia, etcétera, y otras vertientes. Horrengatik izango balitz, ni ere ados, baina kontua da, zela horrengatik izan. Osea, leloa izan zen lortuko dugu. Zer lortuko dugun? Independentzia, no? Bai, hori da, suposatzen dudana nik, baino... Así, porque sí. Bueno, ez dakit. Vale, llámame crítico, llámame... ¿Cómo estamos? Ospindu. Avinagrao. Avinagrao, sí, un poco avinagrao sí que está. No sé qué te pasa últimamente. Nahi baldin baduzu, baino... Joder, ez dute aurkitzen berria, baina es que, joder, te lo juro, que no sé si era para el hijo de... Es que no lo sé, no recuerdo muy bien. Ez dut gogoratzen ternera bai. Hori da. Josu terneraren semeari zerbait egotzen nahi diote. Bai, así, porque dicen, bueno, pues años de cárcel para ti, que tienes relación con ETA también. O sea, Diñot, a ver, ya está yendo a lo surrealista en base a que nik gogoratzen dut Juan Carlos Monedero, Podemos los fundadores, ¿no? Azkenean, berak bere aita, boxekoa da, baina, super amorratua gainera, o sea, fan de box a muerte. Orduan, es como si cogen y le dicen a Juan Carlos Monedero, pues te demos a ti también, pues porque eres también hijo de uno de Vox. Orduan, nire txat da hori, o sea, me parece una pedazo de chorrada que alucinas. Benetan, O sea, es dut ulertzen, o sea, me estoy... Gaur da edición tasca, yo creo. Yo hoy voy a venir a criticar a toda la peña, hoy, sin ton ni son. Sin ton ni son. Gainera nik gauza bat egin dut, muy normativo y muy esto, que es apuntarme a un gimnasio. Orduan oso txarto, porque no me gustan los gimnasios, egia esan behar dut. Baina nire anaia, pues,
handago klasea moten. Hori, publicidad, sponsor. Un poquito de sponsor. Orduan berak boxalari da, ematen du klasea, boxeoak eta gaur nola nik aste honetan ez daukat denboraz, ez dut edukiko denbora askorik, beraz esan dut, pues me voy el lunes y aunque no hago boxeo, hago máquina. Wow. ¿Sabes? Ahí pa hiper mega mazaos y super guays. He levantado 5 kilos y da gracias. O sea, quiero decir, no sé ni cómo sigo vivo aquí. Ja, ni badakizu zer esaten dudan gimnasio batera, esartzen naizen bakoitzean. Esaten dut, makina bat makina. Vale, espera. Lo malo no es el puto chiste de mierda, sino el que te rías en plan, joder, soy buenísimo. Hori da jartoena. Vale, bueno, pues muy bien. Aparte de este espacio humorístico, te voy a dejar un soliloquio, ¿vale? Te voy a dejar al principio del programa para que cuentes todos los mierdas de chistes que se te ocurran. Eta gero pakean utzi. Eta gero ya, o sea, gero ya vamos a lo... No, eta horregatik, eta nabilan incruces, gurutxetan. Bueno, gurutxetan doka gimnasioa? Que no sé si Gurutzeta es Barakaldo. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. ¿Abrimos debate? Abrimos debate. Nik uste dut, bai, ezetz. Vale. O sea, a ver... Bigara ideia horrekin, orduan. Bagarabi. Bai. O sea, a ver, zer markatzen du herri batetik besterako, ez dakit, muga edo, ez? Hori da. Normalean, muga natural batek. Vale. Zergatik zorrotza Bilbo da eta ez da Barakaldo? Ojo. Pues, tartean dagoelako Kadagua ibaia. Hori da, vale. Eta zergatik Gurutzeta ez da Barakaldo? Bat tartean dagoelako muga moderno bat. Sortzia. Hori da. Eta hori da muga, no? Eta Gurutzeta izan behar zen independencia. Lortu arte. Hostia, estaría todo guapo, una mania ahí, lortu arte. Y toda la peña de cruces independizándose de Barakaldo. Quiero comprar mis propios muebles y que no venga aquí la del ayuntamiento a comprarse los muebles. Los putos muebles, 20.000 euros. 20.000 euros, venga. Alegría. Venga, bai. Esan. Hoxe, Gurutzetakoek Gurutzetan egiten dute bizitza. Gurutzetan daukate ordenetarik eta oso gutxi etortzen dira erdigunera. Gustatu zaite referentzia hori, en plan, tenéis todo, o sea, ni os acerquéis a Barakaldo, ¿sabes? Egoinegia da. Vete pa tu puto pueblo. Bai. Guretzetako bat nekez dator Barakaldora. Eta Barakaldoko bat nekez doa Gurutzetara. Ez baldin bada, jo hospitalera. Hospitalera. No, y ya está. Gu hemendik horra hospitalera guaz, eta haiek ona etortzen ziren megaparkera edo, osea, beste edozein bizkaitar egiten duen bezala. Vale. Hori da. Y Albek, a ver, los bercholari. ¿No? Ahora ya no. Ahora ya no. Hijos de puta. Navarra nos debe una, ¿eh? Hijos de puta, putos navarros. Joango naiz nik Nafarroa. Asteburu honetan. Bai, Bai, desconexión. De hecho, me voy yo solo ahí. Asteburu honetan? Bai, por ejemplo. Izango da Nafarroako bertsolari txapelketa finala igandean, Iruñan. Benetan, eta joango zara? Ez dut uste. Vale. Es que nire idea da, que luego me pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo me puedo morir también, o sea, hori nunca se sabe. Entonces, Iruñara bertara zoaz. Bai, por ejemplo. Bai, daukat bizpa hiru lagun, egon naiz pizka bat hori, y luego a ver qué sucede por ahí. Zea raio, konturatu berri naiz, nik badaukat eskerraldeko berriak. Eskerraldeko berriak, venga. Bai, Sastraka gaztetxean, Portugaleteko gaztetxean, ospatu berri dute, asteburu honetan... San queremos 2.0. Pues bastante se queremos. San Regelari 2.0, que es parecido últimamente. Los Sound System, no sé qué, su Sound System en nada, no, esto no hemos abierto ese melón, ¿no? Bueno, venga, bai, muy eso. Bueno, utzi azu bukatzen melo jorekita. Joder, no, como hablas poco, no te jode. Okupazio egonaldiak egon dira, Sastraka gaztetxean. Bai, eta egin dituzte hainbat jardunaldi, hainbat hitzaldi, hainbat tailer, eta oso egitarago paroa. Prestatu dute gaztetxeko gazteketa. Nazioarteko okupazio mugimenduko kideak ere gerturatu dira bertara. Eta ez dakit, uste dut
merezi duela, izatea eskerraldean horrelako referentzialtasuna daukan espazio bat. Bai, polita da, eta polita da ikustea nola nik egia esan da, esperantza gutxi daukat okupazioen mugimenduan, ez dakit, no sé, igual es que me da a mí la venada, baina ez dut ikusten que vaya avanzando esto, me falta más... Bueno, esto no. Reventar más locales, ¿sabes? O sea, ahora mismo que están los bancos quedándose sin sedes, ahora es cuando habría que entrar así, con una Rotaflex. Rollo Casa de Papel. Eso es. Bueno, a ver, que los de la Casa de Papel que les jodan, porque van solo por el dinero suyo propio. Y eso lo que habría que hacer es enviar al colectivo ahí, en plan... Que han cogido los de Belachau. Mira, me has tocado la seta aquí cuando has dicho esto, porque hartu dute Belachauren abestia. Bai. Y ahora está en todas las versiones posibles. Que yo lo agradezco. Yo, como amante del techno y de la música en general también, me agradezco que hagan una versión de Belachau en versión techno, bumping o lo que sea. Baina hori bat zegoen, aspaldi. Bai, baina, pero mejor mezclada y mejor hecha. Egin dute zerakoek, la Casa de Papelekoek. La Casa de Papelekoek hartu dute la canción de Belachau y la han llevado a un punto en el que un día estaba en una discoteca antes del COVID, eta nengoen, eta batean Belachau sonando, y dije yo la miré a una colega que para nada está politizada, eta esan nion, eta hau, pero ¿qué es esto? Pero si es Belachau, y me dicen, ya, que está todo guapo de la Casa de Papel, no sé qué, la miro y le digo, ¿qué Casa de Papel? ¿Qué me estás contando? Eta nik ez nekien, no sabía ni que existía esa serie, eso es lo primero. Claro, sare sozialak ez badekozu... Gaur eguneko gizartea, ez? Gaur eguneko gizartea ezten da, telebistaren bidez. Eta ja gertakari historikoak eta kultura militante hori ja pikutara. Se perdió. Eta orain ez da, orain da sare sozialeak. Se azkenean ez da telebista. O sea, esan da, es como... De hecho, lagun batek kontatu zian horrekoan, neska bat, zegoera negarrez, beste neska batekin, eta antzadenez kontatzen ziola. Buah, tía, es que me he dejado por esta otra tía que no tiene ni 100 followers. O sea, en plan de hori da gaur eguneko jendea baloratzeko irizpidea. O sea, eta ematen du gezurretan nagoela, eta ematen du tontakeria bat dela, baina it's happening. Es da tontakeria bat, porque en honor al chancletismo, tener 100 followers es que eres un mierdas. Si no tienes más de 100 followers, no te hagas una cuenta, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, quiero decir, nosotros somos una puta mierda y nos sigue la gente. Entonces, y si nos haríamos Insta y haríamos stories y mierdas de esas, de ¡hey, ven grabando, no sé qué! Accede a contenido exclusivo de Chanclac. Hay que ser gilipollas. Eso es. Pues ese nivel de gilipollismo, si no lo tienes, no te hagas cuenta, no te hagas red social. Si no subes stories, si la gente no sabe de tu vida... Kontua da gugarela vintage, gugarela old schoolekoak. Old school. Gugara gente de bien. Gente de bien. Sí. Tu gauza kondo programa bat irratian, gure kabuz, Guerra Zibilean bezala hemen grabatzen to clandestino. Por cierto, Radio París, vale. Si has mirado los comentarios, hay un tonto que se llama Egoich Ego en YouTube que nos ha dicho... No roté. Eso es. No roté. No roté. Que ha puesto, es Radio París, gilipollas. Y ha puesto, y el de gafas me cae súper mal. Y como no ha especificado, y como los dos tenemos gafas, pues habrá que darle una paliza al tonto ese. Ordun, pasando a otra cosa. Este gauza bat, pasada en Egunean, yo eliminé un poco de polémica, porque aquí el señor Ander Ezeiza, y no voy a decir tu dirección para que no te vayan a pegar, sartus te metiste con lo más sagrado que hay en Euskal Herria. Bueno, que es la izquierda Berchale, y diciendo que, y más todavía con el Jesucristo Redentor, que es Arnaldo Otegi. ¿Pasa de aurreko programa? Bai. Sí. Vale. Sí. Ahora no te hagas el sorprendido. Esta es Ansenun, es nuestro Jesucristo particular, porque se fue, en vez de 3 días, un par de años a la cárcel, y volvió, para dar la buena nueva. Que es, amaos los unos a los otros. Y condenar el daño causado. Ordun, tú cogiste... Claro, no. ¡Qué duro!
No, tú... Hau etxetik zetorren, No, esto ha sido improvisada totalmente. Benetan, tío. Wow. Esta parte de lo de Jesucristo me ha salido a mí ahora. Pues flipatu dut oraintxe berta, porque es carne de meme. Que se note el freestyle Wow, la improvisación que hago con el rap de vez en cuando. Pero tú dijiste algo parecido, porque Sansen, en plan, esta peña que ha dicho que ETA no tendría que existir, no sé qué. Bye. Entonces, en honor al chanclismo, yo voy a volver a meterme en este fregado. Wow. Porque, como buena chancletismo, es nuestro deber hacer humor. Ordún, si los señores esos de boina y pasamontañas, bueno, creado por ellos con el trapo de la mama en un principio, porque me cago en la puta máquina y pasamontañas, ¿sabes? Para que cojas un puto trapo y le hagas unos agujeros que a ver, lo has hecho con las tijeras. Que no estamos en Halloween. Moridad, o sea, Mercedes, por favor. Qué duro, tío. Ordún, dicho esto, y lo del monte está muy bien también, no pasa nada, irse al monte está muy bien. Allá. Ordún, dicho esto, nos queríamos meter en polémica aquí. Hay que meterse en polémica. Zain nago. Ese Zain nago no. Hay que dar Nick gure. No nos hemos posicionado nunca en una vertiente u otra política. Y ¿sabes lo que te digo? Es que va. No. Y ¿sabes lo que te digo? Y no nos vamos a seguir posicionando. Es decir, todos están medianamente, menos nosotros que somos la puta hostia. O sea, la religión chancletera, la ideología chancletera es la buena. Wow. Y los otros son mierda. Ordún. Partiendo de esta base. Izquierda Abertzale. Bueno. Es que oraindik ez dakit nora heldu nahi duzun. O sea, pues que hay que abrir siempre la polémica y hay que echar mierda y aún así también alabar también por igual. Y hay que echar mierda y hay que hacer risa de todo. Porque el máximo hiriente es la máxima expresión del humor vasco. Lo descubrió vaya semanita y lo seguimos haciendo nosotros desde otra posición que por favor que no sea la DTV, que la DTV que les pueden dar. Escuchamos el río naciente de fondo para que en este gran zulo también hay vertientes de agua y corrientes. Yo me estoy posicionando en el sentido de que igual cogemos el día de mañana, igual cojo un generador y me voy a poner en la plaza a hacer chanclas, ¿qué? Rollo bagacha. Sin cámaras, pero rollo bagacha. Con ahí los pájaros cantando, no sé qué. Uy, choribat. Uy, sería la hostia, porque encima aquí tenemos... Bueno, claro, no puedo decir mi posición estratégica, pero en una parte de Baracaldo, en una plaza... Vaya, bueno, o sea... a ver, oraindik... Ez duzula esan zuk esan... Coge el micro ahí en plan rollo televisivamente, Que no, que hay que meterse, que yo... o sea, hori zen... Hori da idea. Entonces, cuando he soltado esto de Jesucristo era para hacer risa. Y seguiré haciendo risa con todo tipo de cosas. Incluso con los disidentes, a ver si me entiendes. Easy dente. Easy al dente. No exento de polémica. Oye, gauza bat. Esto para los sociólogos y sociólogas, si algún día nos escuchasen, me encanta el término de ventana de oportunidad. Ez dakit entzun duzuna. Apurra redundantea, ez? Apurra redundantea. Redundantea, zer. Se abre una ventana, se abre una oportunidad, ¿es? Bueno, pero es que son sociólogos, yo qué sé, o sea, te quiero decir. Vale, jarreto. Ordún, la polémica del COVID, pasaporte COVID, no sé qué mierdas, pum. He abierto ahí una ventana al debate de hasta cuánto son las libertades, al colectivo, no sé qué. Ahí habría que meter un poco de caña. Órganos políticos de Euskal Herria. A poder ser gente de izquierdas y más izquierda todavía. Y mucha más izquierda todavía. Hagan caso, por favor, de estas movidas y metan caña en esas mierdas. Que necesite yo un puto pasaporte COVID para entrar en un bar. ¿Vale? Y que estén obligando a vacunar a gente. Y hay gente con enfermedad mental que te va a mandar a tomar por culo. Porque ya bastante tiene con sus pílulas propias, como para que encima le pinches otra cosa. Pues... No sé qué piensas. Badago nik horren aurka ikusi dudan diskurso politikoa garra. Izan da, orain justo, aipatu berre ditugun disidentziaren partetik.
Eta baita de la Presidente. peña pirada negacionista. Tendríamos que tener un botón aquí, que cada vez que suene ahí en disidente... ¡Disidente! Ha dicho Jehová. Ha dicho Jehová. Habría que hacer un espacio, ¿eh? Espacio para la disidencia y empezar a escuchar, en plan, rollo, la peña disidente, a ver qué dice. Buf, oso ¿No? txaposoak dira, ¿Oso? Txaposoak. Ah, bueno, ya. Bai, osea, normalean disidenteak Si no, no serían disidentes. Si no serían chaposos. izaten dira hor... Estarían de fiesta. Harían San Queremos. ¡Epa! ¡Epa! ¡Wow! ¡Oh! ¿Cómo hilamos? ¡Vaya! La chorprecha. De La casualidad. De Alien. De Iling. Como... Hostunak. Eso es. Aochanklak. Hostunak. Bai, ser. Que son chapas. Hori da. Ya, pero... yo escucho también. Porque tengo que hacer dira... humor. Entonces tengo que escuchar a toda la gente. Nik benetan, oso politika zalea naiz eta oso frikia, eta de hecho haiek egiten dute, de hecho, egiten digute kompetentzia. Zergatik ba. Humorea egiten dutelako. Ez, egiten dutelako telebista saio bat astero. Benetan, astero. Astero. Pero qué nivel, o sea, qué nivel de medios tiene esa gente. Egiten dute praktikamente guk egiten duguna. Hartzen dituzte berriak, eta komentatzen dituzte. Pues... Lau maikidera os voy a... eta... A ver, súbeme el micro. Queridos disidentes, solo hay espacio de humor para un colectivo. Bueno, humoretik ez diote heltzen, Pues entonces que les jodan. Pues ya está, si nosotros... O sea, quiero decir, solo hay espacio de humor para nosotros. El resto, mal. ¿Has visto? Es que, honestatik, aquí me refería yo. Bien, pero nosotros mejor. Hori ya. Porque para eso somos Aochanklak, tío. Somos el cuñado de tu cuñado. Orduan. Koñatua berbi. Koñatua berbi. Orduan, Beitu, pues, bai. Izan daiteke programa honetarako tituloa. Koñatuak berbi. Berbi. Bueno, vale. Zer deritzozu? Sí, San Queremos en Koñatuak, ¿no? Koñatu en Jaya, ¿no? Igual. Tasca Edition. Talca Tasca Edition. Oye, pues nada, Hondo, que a ver, vaya, ay, pues no sé, si ya pásame el link, que así hacemos también bromas sobre ellos, que hay que meterse contra la gente. Aquí hay que meterse contra la gente. O sea, presta zaitez ikaragarrizko txapa entzutera. Bueno, o sea, nik ez dut este programa oso bat irentzi ere. Hostia. Duras palabras, duras palabras para que el señor Ander Ezeiza no se pueda... Darien superioritate kiratxa. Mira, wow. Ahí ya me has tocado un poco la fibra y hay cosas que yo no aguanto, que es la superioridad moral, ética, etcétera, de la gente politizada. Quiero decir, yo soy bastante fan de Paulo Freire, ya sé que no tendría que idealizar a nadie, pero la única persona que he idealizado es Paulo Freire, eta berak unmetasuna da bere mantra, ¿sabes? Ese atraco. Orduan, no sé, ¿cómo quieres llegar a la gente si no vas con un poco de humildad y si no escuchas a la gente? Si no llegas a su... ¿sabes? Guk egiten dugu bezala, Hori da, bai. Bueno, Euskara, a ver, Barakaldon y San Esguero tendría que ser más... Para llegar a toda la gente tendríamos que hablar en gallego. Orduan, Euskara, Segin, Esguero, pues bueno. Bueno, vale, pauso. Azkenengo bola honetan uste dut, Rumaniera hortxe dago. Bai, balegorarekin. Bai. Vale, es que nik ez dakit de Rumaniarra, David, portuguesa más o menos, puedo sacarte una conversación. Falo, galego. Bueno, vale, portugueses vai, nahi de su. Eu teño pensado falar portugués, mas eu meu nivel non é moito bom, baina bueno, pode ser. Sorpréndome, ala, gallego, bai, portugueses bai, gutxi gora bera, ucraniarras, privit y cosas así, en plan, hola, ¿qué tal? No sé qué, gauza hori. Bulgariarras... Pivota curva. Ya está, mítico de cuando aprendes un idioma. No me digas hola, ¿qué tal? Dime, ¿cómo se dice puta o cago en tu puta vida? Solo... Ori, mesedes. Koñatuaren. Oye, eta abendua ailegatuz gero, habría que hacer Koñatu edición especial. Aochanklak, hay que hacer una edición especial de Navidad de cómo ser Aochanklak y sobrevivir a una cena familiar. Ojo, Instrucciones. Hay que... y esto sí que lo voy a traer preparado, hombre. Esto sí que... Lehenengo gaia mai gaineratzeko.
Gabonetako argiak bai, Gabonetako argiak ez. Ah, vale. Bigarrena. Este año el Atleti de puta madre, ¿no? Hirugarrena. Joder, los de la Real cómo se meten, con la gente del Atleti. Laugarrena. Ni feminismo ni machismo. ¡Oh! El cuñado de Rodinger, ni machismo ni feminismo. Otro. La frase recurrente. Y luego ya, si eres de parte de la izquierda abertzale, en plan, ya, si tu familia es parte de la izquierda abertzale, decir, yo creo que lo de ETA tampoco estaba tan mal. Orduan, Antza denez, bai. Hori da. Eta etzen inoiz gertatu da. Vale. Carrero Blanco orain legoke gurean. ¿Te imaginas a Carrero Blanco ahí en el año 3000 todavía ahí sobreviviendo? Rollo Fraga. Un rollo Fraga, Iribarne, en plan. ¿Sabes cuánto mide Fraga Iribarne? ¿Cuánto medía? 2 metros a pico. Pues depende. 1,60, 1,50. 1,50, 1,60. Como iba cojo, joder, la madre que me parió. Que haya que explicar los putos chistes a chancletismo Deluxe Edition. Bueno, vale. Oye, 22 minutos con la tontería. Yo es que como no traigo ya nada preparado. Improvising for life. O sea, bai, improvising for life. Orduan hori da. Bueno, ondo. Urrengo astea, a ver si. Eskerraldea, komentatu dugu denetarik. Bueno, a ver, Eskerraldea, hemos dicho 4 cosas. Es que como no hay asesinatos últimamente. Bai, eta ez dakit fijatu zaren, baina ja inork ez du hitz egiten Sumendiaren inguruan. Zer gertatu da La Palmarekin? La Palma, pues... ya utzi dio lava botatzeari, volkanak edo... No sé, ni lo sé y... A ver, quiero decir, o sea, cortinas de humo... Para lo del COVID, pues quiero decir... Oso ereinda zaude gaur, Cortinas de humo... Es que cuando me pongo ahí... Cuando me pongo. He salido del gimnasio y como le tengo un asco al gimnasio de la hostia, tengo que volcar esa rabia. O chancletismo bai, gimnasio a qué es. Bai, pues... Más gimnasios populares para la gente. Nik ondo deritzot con esta noticia que no le importa una puta mierda a nadie honekin bukatzea. Vale. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Ordun. ¿Es? Vale, pues hondo. Y eso, que voy a tener esta perspectiva. Yo a chancla lo voy a utilizar para eso, a meterme con toda la peña, no sé qué. Luego yo creo que soy un tipo tranquilo. Orain arte ez genuen egite. No, por eso. Pero ahora también. Ahora también palos a nuestra querida izquierda también. Bai. Por ejemplo. Aspaldi Peperi buruz ez dugula zer esaten. Bai. Bueno, seguro que tienen algo. Bai. Algo sobresaliente tendrán que decir. Urrengo programan horrelako gauzak izango ditu bizpideko. Segi hau chancleteroa. Segi esazu metiendo la zarpa en todos los lados. Gora hau chanklak. Gora chancla. Nola dituko da programa hau, mesedez, amaitxeko? Taska edo hori. Taska, bai. Cuñados Taskas Club. Taska hori. Datxegit. Bai, ¿no? Datxegit. Hostia, qué guapo, me mola ese término. Da trinko. Badakizu hemen hau txankletan beti da trinko gula. Siempre hay que trincar, lo más posible. Hau txankleteroak, taska, koinatuen taska edition. Bai, venga, bai. Koinatuen taska edition. Me lo repito varias veces para recordarme. Taska, koinatuen taska. Koinatuen taska. Koinatuen taska edition. Vale. Pues eskerrik asko, Ander Ezeiza. Eskerrik asko, egoitz, jauna. Ondo, ibili ondo pasa, eta segi zua pizten. Urrengo asterarte. Agur!